Walter Martin, pero creo que es necesario decir algo sobre el quinto dogma. Después de todo, los franciscanos lo han estado promoviendo activamente durante los últimos 5 siglos y no puedo imaginar a ningún franciscano eludiendo esta cuestión en estos momentos. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Mi primer punto, y dirán que estoy insistiendo demasiado y que les estoy dando una extensa lección teológica, pero es absolutamente necesario comprender qué se entiende por corredención. Si nos quedamos discutiendo sobre las palabras, nunca llegaremos a entender por qué es tan importante definir esta doctrina. ¿Por qué el concilio de Éfeso definió la maternidad divina? Porque los católicos estaban perdiendo su sentido de la divinidad de Cristo. Esa fue la razón principal. En aquellos días existían los nestorianos, quienes afirmaban que, de hecho, había una unión entre una persona divina y una persona humana. Es decir, que una persona humana se convirtió en Dios. Y lo que pasa es que Jesús es solo un colega más, un compañero. La única manera, dice el cardenal Newman, de que podemos garantizar un entendimiento correcto, una fe genuina y verdadera, la única fe que nos permitirá seguir a nuestro Señor es definir, es profesar la divina maternidad, que ella es la madre de Dios, no la madre de un hombre, no la madre de la naturaleza humana, no la madre de Cristo. Ella es la madre del Cristo, pero porque es la madre de Dios. ¿Por qué es ella nuestra madre? Porque es la madre de Dios. Ese es el punto clave. Y lo que ella es desde el primer momento, si consideramos ese punto, que el misterio de nuestra salvación comienza con la encarnación y la maternidad divina. No se pueden separar esos dos puntos. En cada momento, incluso ahora, en el cielo existe una dimensión mariana del trabajo de Cristo, no le resta valor en absoluto, nos permite comprender la absoluta suficiencia y la imperiosa necesidad, así como el maravilloso carácter de la salvación que nos ha sido concedida. Así que lo que fue necesario para garantizar una correcta comprensión de nuestra salvación en su punto de partida en la encarnación es también necesario para comprender correctamente cómo se logró en su momento final. Hay una dimensión mariana allí. Está el Redentor y la corredentora. Está el sacerdote y la madre del sacerdote. Y ambos se unen en la ofrenda y en ser ofrecidos. Esa es la base de su maternidad espiritual, de su mediación maternal, de su intercesión, y ese es el antiguo título de Nuestra Señora. Le cita la oración de la Salve Regina, Salve, Reina Santa. Ella es nuestra intercesora y abogada. Ese es precisamente el título que nuestro Señor le otorga en la última cena al Espíritu Santo. El otro paráclito, el otro defensor, el otro abogado. ¿Quién es la primera abogada? Jesús es el primero. Él es quien aboga por nuestra causa a la diestra del Padre. Pero tenemos otro paráclito. ¿Y quién es el instrumento de ese paráclito? Nuestra Señora. Por eso es que se la invoca en la gran antífona mariana, la Salve, como nuestra abogada. ¿Y qué es lo que hace un abogado? Él intercede por nuestra causa contra un acusador. ¿Quién es nuestro acusador? ¿Quién acusó a Job delante de Dios? Fue Satanás quien lo acusó. Satán es el enemigo, y son precisamente el Espíritu Santo y Nuestra Señora, esposa del Espíritu Santo, tal como lo afirmó San Francisco, quienes eficazmente interceden por nuestra causa y obtienen la victoria. ¿Por qué es tan necesaria esta definición? ¿Por qué no la Madre Divina? Porque las personas ya no comprenden el significado de la cruz de Cristo. Esa es precisamente la razón. O bien, la conciben simplemente como una forma de crueldad. Cuanto más cruel es Dios, más satisfecha está su justicia. Dios nunca es cruel. Y el sufrimiento de nuestro Señor no es un ejercicio de sadismo o masoquismo, es algo completamente diferente. Pero esa es una concepción común hoy en día. Es en parte el resultado de ciertas teorías propuestas en la época de la Reforma. Y el otro lado es igualmente peligroso, es naturalista. Jesús es solo un ejemplo, Nuestra Señora es solo un ejemplo. Una vez que exponemos con toda claridad el papel fundamental de la Madre, no solo en los momentos iniciales de su existencia, sino de manera muy especial, desde el momento de la introducción de nuestro Señor a su vida pública, percibimos con total nitidez que nos resulta imposible comprender y valorar cómo, en realidad, nuestro Señor logra llevar a cabo la totalidad de su obra, a menos que logremos ver la manera en que lo realizó siempre con y a través de la figura de su Madre. No recibimos gracia alguna si la Virgen no intercede. No hay palabras para agradecerle.
La mayoría ni siquiera la percibimos en el presente. San Maximiliano dice, aunque hay muchas apariciones de Nuestra Señora, podemos contarlas, especialmente en nuestros tiempos. Estas intervenciones públicas, espectaculares, sensacionales, eso es lo que le gusta al mundo, un poco de fuegos artificiales. Y de vez en cuando Nuestra Señora se manifiesta y asusta a su enemigo. La última aparición de Fátima, por ejemplo. Pero dejemos eso a un lado, dijo San Maximiliano. Prácticamente cada minuto de mi día la Santísima Virgen está interviniendo. El hecho de que yo pueda sentarme aquí esta noche y tener la oportunidad de hablar con tanta libertad, todo eso se lo debo en primera instancia a su intercesión. Esto es lo que San Francisco pensaba de Nuestra Señora de los Ángeles. Él le debía su vocación. El Salmo de Tesalónica nos lo dice. San Francisco consideró que la gracia de su vocación, de su llamado personal, le había sido solicitada por Nuestra Señora mucho antes de que él mismo lo supiera. Le tomó 3 años darse cuenta de que no debía ser un masón, en el sentido ordinario de ese término. Lo comprendió en Nuestra Señora de los Ángeles, lo que realmente significaba reparar la Iglesia. El carisma de San Francisco es de forma exquisita un carisma mariano, y él comprendió perfectamente el papel de Nuestra Señora en Pentecostés. Pero lo que deseamos destacar es la solemne inauguración del ministerio público de nuestro Señor, y también la inauguración, la presentación pública de la Iglesia, el verdadero comienzo de la glorificación de la Iglesia, donde se involucra de manera activa la figura de la Madre. Esto se ve claramente en las bodas de Caná, con la Madre de Jesús y el propio Jesús participando en ello. ¿Quién pidió el milagro que pondría a nuestro Señor en el camino del Calvario? Su madre, sin pestañear. Con el propósito de que tuviéramos el vino nuevo, ella le rogó que obrara un milagro que a la postre lo conduciría a su propia condena y al suplicio de la cruz. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. La pregunta no se hizo porque él fuera a negarse, sino para darles a ambos la oportunidad de dejar algo muy claro. Una vez más, al final del ministerio público. ¿Cuál es la conclusión del ministerio público? No lo que pensaron amigos y enemigos. La conclusión es el Calvario, y Nuestra Señora estaba allí. Y San Ambrosio nos dice que ella no derramó ni una lágrima por su hijo. Ella lloró mucho por nosotros. Esa es otra pregunta. Sí, estabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Pero ¿por qué estaba ella tan llorosa junto a la cruz? No era por su propio hijo. Ella misma le había pedido que sufriera. Pero debido a que hay muchísimas personas que consideran que la cruz es irrelevante, que la sabiduría que emana de la cruz es de hecho una completa y absoluta estupidez, esto resulta verdaderamente trágico. Y lo que deseamos lograr con este nuevo dogma es expresar de manera franca, concisa y directa la verdad esencial y fundamental. Después, todos podemos meditar sobre esto, aquellos que dicen que no hemos resuelto todas las dificultades, Todas estas cosas tienen que resolverse. Los teólogos tienen que ponerse de acuerdo. Bueno, si esperaras a que los teólogos se pusieran de acuerdo, no habría ningún dogma. Y si no hubiera dogmas, todos estaríamos en la oscuridad, sentados en la sombra de la muerte. Ahí es donde estaríamos. Necesitamos dogma. Para poder enfocarme nuestras propias luces, para que podamos comprender plenamente y amar con todo el corazón la profunda sabiduría de la cruz. Cuando nos detenemos a examinar con detenimiento, una vez que hemos dejado de lado y descartado por completo todos estos prejuicios modernos que existen sobre los mitos y todo lo demás, y procedemos a estudiar el relato de la Anunciación, el diálogo que se establece entre la mujer y un ángel, creo que te verás obligado a concluir, junto a tantos santos y doctores de la Iglesia, que no hallarás en ningún otro lugar un diálogo teológico que sea más profundo ni más preciso que el que fue llevado a cabo por 2 criaturas. Al menos yo no conozco ninguno que se le iguale. Lo que tenemos aquí es una discusión de la Trinidad, de la Encarnación. ¿Y cómo será posible que una virgen sea la madre de Dios? Nuestra Señora no era del todo ignorante. En ese punto, cuando le preguntó al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Ella le estaba dando una oportunidad al ángel de revelar sus credenciales. Ese fue el error que Eva cometió.
ella empezó un diálogo, y eso también es muy interesante. Por cierto, eso no es un diálogo entre primitivos en los primeros capítulos del Génesis. Ahí se encuentran ideas filosóficas muy profundas. Con todo el debido respeto para aquellos que no estén de acuerdo, yo digo que se equivocan. Quizás podamos volver a... No, es... Volvamos a la Anunciación. Sí. Jesús, quiero decir. Lo que simplemente quiero señalar es que esa es una pieza estupenda de literatura teológica. A menos que estés dispuesto a afirmar, como tantos de nuestros hermanos modernistas insisten en que se debe decir, porque no desean aceptar la realidad de que Nuestra Señora era sumamente inteligente, que ella sabía mucho más de teología y de filosofía que todos los profesores universitarios de todos los tiempos juntos. Sí, pero esa era la opinión general. Esa era la opinión general hasta hace 40 o 50 años de todos los teólogos católicos. Sí, que nadie podía ni siquiera acercarse a la sabiduría de Nuestra Señora. Hay un sermón interesante y poco conocido de un benedictino o don de Canterbury que terminó su vida como abad de Battle Abbey. ¿Battle Abbey? Abadía de Battle, de acuerdo. Una abadía que fue construida en Inglaterra para conmemorar la batalla de Hastings. En fin, en su apogeo fue todo un establecimiento, pero en fin, Odo de Canterbury es muy interesante. Él tiene un sermón en el que se refiere a la Santísima Virgen María como nuestra filósofa y nuestra filosofía. Me parece muy interesante. Comentario acerca de la encíclica Mater et Magistra. La madre, en primera instancia, porque es la mediadora, es sobre todo la maestra principal. Y esto es cierto en el caso de la encarnación. ¿Cuál es la fuente de San Lucas para este diálogo? Él no estaba allí, él nos lo dice. Él anduvo por ahí, era un gentil convertido. Un griego, diríamos sirio, pero en esos días no les importaba la raza. Se preocupaban más por, la afiliación, de carácter lingüístico, y él era un muy buen escritor, y también era un médico, muy competente. ¿De dónde obtuvo toda esa información con la que, comienza? La fuente más probable es la propia Virgen María o el amado discípulo. ¿Cómo escribió San Juan su Evangelio, que por todos lados se dice es el más metafísico y dogmático de los Evangelios? Él no empieza, como bien señala Chesterton, con el hecho de la encarnación. Ahí es donde San Lucas comienza, y esa es la manera más sencilla de empezar. Él insiste en que empecemos. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y si examinas el griego exactamente, el uso y la ausencia del artículo, vemos que en esa primera línea, San Juan insiste en una definición muy precisa del misterio de la Trinidad. Hasta que domines completamente los primeros 12 versos, no te dicen nada sobre la encarnación. Primero empiezas con la metafísica. Luego, después de un tiempo, llegas al hecho. Primero sabes en Dios, y entonces entiendes todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Esto es teología, y San Buenaventura es quien señala esto. La filosofía termina con la prueba de la existencia de Dios. La teología comienza donde la filosofía se detiene. Tú empiezas con Dios. En el principio era el Verbo. ¿Qué era el Verbo? Pero ¿con quién vivió San Juan hasta el momento de su muerte y su asunción al cielo? Nuestra Santísima Señora. Seguramente ella tuvo algo que ver con la forma en que él llegó a comprender tan profundamente la mente del Hijo de María. Hay quienes afirman que la Virgen María no fue la autora del Magnificat. Es demasiado profundo y complejo para una joven campesina de tan solo 15 años, una simple lechera. ¡Qué vergüenza! John Seward en su libro Redentor en el vientre. Tienes que leerlo. Es un libro excelente. Se basa mucho en San Buenaventura, por eso recomiendo el libro de John Seward de nuevo. Es un tipo muy bueno, enseña en St. Charles en Overbrook. De todos modos, él dice ahí que Raymond Brown no cree que Nuestra Señora pudiera haber escrito el Magnificat porque, en realidad, esto está al nivel de un profesor universitario.
Él dice que, como penitencia, debería verse forzado a ir 3 veces por semana a un pub en el norte de Gales y sentarse a escuchar a granjeros galeses sin ningún tipo de doctorado componer poemas en rima galesa de una complejidad asombrosa. Mientras beben un vaso de cerveza Guinness Stout. Y más o menos. El punto es, sencillamente, no necesitas un doctorado de Harvard o de Oxford o de Tubinga o de cualquier otro lugar. Si de hecho eres un verdadero contemplativo, ese es el punto. Y el Señor puede suplir todo lo demás y evidentemente lo hizo por su madre. Pero quiero señalarte otra cosa. Eso es lo que dijeron de Jesús también. De donde obtuvo él toda esta inmensa sabiduría, el hijo de aquel carpintero, el hijo de María. Y porque ellos creían que el hijo de María no debería conocer estas cosas tan profundas, ellos insistieron en llamarle estúpido, en considerarlo un ignorante. Lo que debemos reconocer es que la fuente primordial de toda reflexión cristiana, de toda meditación, estoy hablando de filosofía genuina. Solo tenemos, como bien señala San Buenaventura, una filosofía completa. San Buenaventura no quiere decir que no sepamos absolutamente nada de Dios de forma natural. Él quiere decir que no conocemos todo acerca de Dios y que ignoramos aquellas cosas que son necesarias para nuestra salvación, para así ser sabios y no un necio que lo gana todo en este mundo y luego pierde su alma. Este tipo de filosofía tiene su comienzo en la Virgen de Nazaret. Ese es el punto de todo esto. Si ese es el caso, no hay manera alguna de resolver los problemas que aquejan a la educación católica desde el jardín de infancia, la guardería, hasta la facultad de teología y el seminario, excepto en la medida en que se empiece con Nuestra Señora, Mater et Magistra. Lo repetiré de nuevo. Hasta que no marianices la teología y hasta que no comprendas todos los dogmas fundamentales en una clave profundamente mariana, no lograrás resolver la grave crisis de fe. Nuestra Señora es la primera y más grande creyente. Ella es la madre de la fe verdadera. Ella es la madre de la santa y bendita esperanza en todos nosotros. Eso significa algo muy concreto. Y el hecho de que haya tanta gente en el ámbito académico que se oponga a la definición de lo que es el quinto dogma, te está diciendo algo muy importante sobre cuál es realmente el problema. En el mundo de la teología occidental en la actualidad, El doctor Sainz, entonces, ¿qué se debe concluir? Hay que proceder al modo de San Francisco. Hay que entender lo que él quiso decir cuando saludó a la Santísima Virgen, la Madre de Dios, la Iglesia hecha Virgen, Virgo Facta Ecclesia. Esa es la clave para la verdadera renovación, para la reparación de la Iglesia. Y este es el estribillo constante que resuena en todas las apariciones de Nuestra Señora. Es el estribillo constante de nuestro Señor en cada ocasión donde Él ha intervenido, que es imperativo que le demos a Nuestra Señora el lugar que le corresponde por derecho en la Santa Iglesia. Ella es la reina, porque en primer lugar es la Madre de Dios y en segundo porque fue compás. Por lo tanto, ella es nuestra Madre espiritual. Ella es quien está presente, cooperando activamente en el momento en que la Iglesia nace del costado de Cristo. Cuando San Juan, el discípulo amado, aquel que era como un hijo para María, vio brotar sangre y agua. San Buenaventura comenta, la sangre y el agua por medio de las cuales la Iglesia es formada, por las cuales los miembros de la Iglesia son preparados y dispuestos e incorporados al cuerpo de Cristo. De eso se trata la maternidad espiritual. La gente piensa que el cuerpo de Cristo resulta de sus propias actividades, pero solo resulta de la actividad de una única persona. Esa es Nuestra Señora. Nosotros somos incorporados a su cuerpo, y esa incorporación tan perfecta como puede ser en este mundo, se completa cuando recibimos a nuestro Señor. Ave corpus verum natum de Maria Virgine, salve. Ave, ave, salve. Es el verdadero cuerpo de Cristo, nacido de la Virgen María. Esa es la primera frase, la línea inicial de un antiquísimo y sagrado himno.
Canta lo que corresponde al sacramento. Tú sabes cómo San Agustín habla sobre el alimento de los cristianos que comen su carne y beben su sangre, son nutridos con la leche de María. Después de todo, su leche fue la que nutrió el cuerpo del Salvador. Es importante señalar el misterio de la virginidad. No podemos enfatizarlo lo suficiente. La carne virginal de Nuestra Señora, la carne virginal de... Esa es la carne que es inmortal, que es incorruptible. Solamente al permanecer unidos de una forma verdaderamente viva a esa carne y siendo nutridos por esa sangre preciosa, es que podremos estar completamente seguros de nuestra salvación. que no la muerte, sino la vida imperecedera. Esto es lo que representa el significado último de la Anunciación. Es la única buena noticia y tenemos muchísimo que agradecerte, Madre, por haber logrado difundir esa buena noticia. Me encantaría muchísimo. Sé que hay decenas de miles, incluso podríamos decir millones, que están profundamente agradecidos por eso. ¡Wow! Y es algo que, en mi opinión, debe ser dicho. Bueno, gracias por... No, sean quienes sean los críticos, lo que sea, tiene que decirse. Esto es lo verdaderamente esencial. Y para que lo veas, ¿sabes? Para esto un cuerpo le fue preparado. San Pablo en su carta a los hebreos. ¿Quién le preparó ese cuerpo con el cual él ofrecería el único, el agradable, el aceptable y el eterno sacrificio? Nuestra Santísima Madre lo hizo. ¿Qué es un dogma? Un dogma es sencillamente una doctrina propia de la Iglesia. En su sentido más estricto, es una proclamación definitiva, precisa e inequívoca de la enseñanza de Cristo por parte de la Iglesia. No estamos ante una revelación completamente nueva, es sencillamente una definición precisa y muy clara de lo que Cristo tuvo la intención de enseñarnos. Su segunda pregunta es, ¿por qué es tan importante en la vida de la Iglesia? Es tan importante en la vida de la Iglesia porque sin una clara comprensión de la enseñanza de Cristo, estamos en la oscuridad sobre Dios y sus consejos de salvación. ¿Es tan sencillo como eso? No tenemos otra seguridad excepto la enseñanza de Cristo. Y si no podemos estar seguros, si estamos discutiendo sobre lo que Él dijo, lo que Él quiso decir, entonces la Iglesia está paralizada.